Hola, muy buenos días. Gracias por seguir con nosotros. Ya por último vamos a hablar del uso de quimioterapia en los pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración. Quiero agradecer a la Sociedad Mexicana de Oncología, al doctor Samuel Rivera y especialmente a la doctora Perla Pérez Pérez por la invitación para dar esta plática. 2010 fue un año sumamente excelente para todos los que estamos involucrados en el tratamiento de los tumores geniturinarios, ya que fue hasta el 2004 que tuvimos la última opción de tratamiento, que fue el docetaxel, en el cual fue el primer agente de quimioterapia que demostró mejoría en la supervivencia global y tasas de respuesta objetiva. Pero hasta el 2010 salieron al mercado cabazitaxel, sipuleucel, denosumab, abiraterona, enzalutamida y radio 223. Esto, además de darnos un gran arsenal terapéutico para que nuestros pacientes se beneficien en la supervivencia global, nos dejó muchas preguntas, desde cuál es la selección adecuada de estos medicamentos para nuestros pacientes, así como cuál es la secuencia ideal para la selección de cada uno de los tratamientos. Entonces, pasamos desde un panorama del tratamiento de cáncer de próstata metastásico resistente a la castración, donde estaba posicionado docetaxel más prednisona, que recordemos fue el primer agente en demostrar mejoría en la supervivencia global y tasas de respuesta objetiva en este subgrupo de pacientes, y con la aparición de las nuevas terapias orales, rápidamente se posicionaron como una primera opción en un subgrupo de pacientes con esta enfermedad. Pero la quimioterapia sigue siendo una piedra angular en el tratamiento de estos pacientes. Y principalmente tenemos 3 puntos por los cuales existe un gran interés por continuar el uso de la quimioterapia. Uno, porque la combinación de quimioterapia junto con el bloqueo hormonal, comparado solamente con el bloqueo hormonal, aumenta la supervivencia global. En las terapias orales, como bien lo mencionó la doctora Sobrevilla, existe resistencia cruzada en el tratamiento secuencial de estos nuevos agentes hormonales. Y como tercer punto, la quimioterapia mantiene la eficacia posterior al desarrollo de esta resistencia cruzada con estas nuevas terapias orales. Por si tienen que ir al baño o ya se tienen que retirar, bueno, estas son las 5 indicaciones que tenemos para quimioterapia en cáncer de próstata metastásico resistente a la castración y desarrollaré cada una de ellas brevemente. Recordemos que FDA tiene aprobación para 5 tratamientos de quimioterapia en cáncer de próstata metastásico resistente a la castración. Los primeros 2 son taxanos, docetaxel y cabazitaxel respectivamente, y son los únicos agentes de quimioterapia que aumentan la supervivencia global y la tasa de respuesta objetiva en este grupo de pacientes. Tenemos medicamentos más antiguos como es la mitojantrona y la estramustina que no cumplen lo anterior. De hecho, mitojantrona hablaremos más específicamente que el desenlace primario fue la mejoría exclusivamente del dolor, por lo tanto no es una buena opción para aquellos pacientes que tienen, en los cuales buscamos mejorar la supervivencia global. Hablando del primer punto, de los pacientes sintomáticos sin quimioterapia previa, solo existen 4 estudios en los cuales, dentro de los criterios de inclusión en este contexto de pacientes, incluyeron pacientes sintomáticos. En definitiva, TAX 327, con el que se logró la aprobación de docetaxel trisemanal, y el estudio ALSIMCA, el cual no es quimioterapia propiamente, pero fue el uso del radio 223. Uno de los criterios de inclusión es que las metástasis óseas, que del 100% de los pacientes, no tenía que tener síntomas. Pero si vemos en la tabla el estudio CUGAR 302 para abiraterona post-docetaxel, o el estudio predocetaxel, o el estudio PREVAIL de enzalutamida predocetaxel, requerían que los pacientes fueran asintomáticos o mínimamente sintomáticos. Este tema de mínimamente sintomáticos, ellos lo utilizaron y lo clasificaron con el formulario corto de evaluación del dolor, que es una escala del 0 al 10, en el cual los pacientes, si tenían el dolor entre 0 y 3, eran candidatos a poder recibir estos medicamentos predocetaxel. Entonces, tener muy en cuenta en esto de que en este contexto docetaxel no requirió que los pacientes tuvieran mínimos síntomas, sino podían tener cualquier tipo de síntoma, y de hecho en el desarrollo del estudio hablan acerca de scores basales de dolor. Taxanos, regresando un poco a la farmacología básica durante nuestra formación,
Como les mencioné, siguen siendo una piedra angular en el tratamiento de la resistencia a la castración y principalmente su mecanismo de acción es la estabilización de los microtúbulos. Y además se ha demostrado que alteran la expresión de los receptores de andrógenos. Como pueden observar en la parte derecha de la pantalla, pre-docetaxel existe una gran expresión en el grupo control de los receptores de andrógenos en el núcleo y posterior al uso de docetaxel hay un cambio que es totalmente evidente acerca de la expresión de estos receptores de andrógenos en el núcleo de las células. Así también podemos ver abajo en la gráfica cómo las alteraciones del uso del docetaxel alteran la expresión de estos receptores de andrógenos y forman parte de su mecanismo de acción. TAX327, que es un estudio que fue publicado hace más de 13 años, en el cual más de 1000 pacientes fueron aleatorizados a recibir mitoxantrona, docetaxel trisemanal contra docetaxel semanal, se logró y se comprobó la superioridad de docetaxel trisemanal en superior calidad de vida comparado contra mitoxantrona trisemanal y además mejoría del dolor, estadísticamente, que esto no fue estadísticamente significativo, pero cumplió su desenlace primario de supervivencia global al superar a mitoxantrona en 18 versus 16 meses de mediana de supervivencia. Otro taxano que tenemos que tiene un mecanismo de acción similar al docetaxel, pero que tiene menor afinidad por proteínas multidrogo-resistencia, como es la bomba de flujo P-glucoproteína, es el cabazitaxel. Actualmente solamente está aprobado posterior al uso de docetaxel y discutiré esto más adelante, pero fue por el estudio TROPIC que fue publicado hace más de 7 años, en el cual se comparó cabazitaxel y mitoxantrona posterior al uso de docetaxel, logrando su desenlace primario de supervivencia global. Una de las complicaciones de los taxanos, que de hecho, si recuerdan, casi todos los estudios, si no es que todos, requieren que los pacientes para poder ser incluidos en estos ensayos no pueden tener neuropatía periférica grado 2 o mayor. Es de los que más nos preocupa como oncólogos médicos. La neutropenia febril sigue siendo un gran problema, principalmente con la dosis del estudio TROPIC, que fue hasta del 8% de los pacientes con 25 miligramos, y la neuropatía periférica, como les había mencionado previamente. Como les mencioné, cabazitaxel está aprobado solamente posterior al uso de docetaxel. Se presentó en ASCO de 2016 por el doctor Oliver Sartor los primeros resultados del estudio FIRSTANA, y para todos los que revisamos nuestra bandeja de correo, hoy se publicó en JCO ya oficialmente el paper. Pueden observar en este estudio FIRSTANA más de 1000 pacientes. Su desenlace primario fue el docetaxel. La supervivencia global sí podía ser superior con el uso de cabazitaxel versus docetaxel, pero además estudiaron dos dosis, 20 miligramos, que fue el experimental, contra 25 miligramos, que fue el estándar que se publicó en el estudio TROPIC. Como pueden observar, la diferencia de supervivencia global de cabazitaxel de 20 contra 25 miligramos fue no estadísticamente significativo. Para el uso de docetaxel, tampoco fue estadísticamente significativo la supervivencia global. Esto desbancó a cabazitaxel pasarlo a primera línea de tratamiento. Y en cuanto a las tasas de respuesta objetiva, podemos observar que hubo mayor tasa de respuesta de cabazitaxel 25 miligramos comparado con docetaxel a 75 miligramos. Pero el doctor Sartor, durante la presentación de este trabajo en ASCO de 2016, mencionó que clínicamente tal vez esto no sea tan importante. Y lo que más nos preocupó fue los eventos adversos. Cabazitaxel nuevamente, grado 3, grado 4, fue del 60%, pero disminuyendo la dosis a 20 miligramos sobre metro cuadrado trisemanal, se logró disminuir a 41%. De tal forma que se mostró una no inferioridad del uso de 20 miligramos de cabazitaxel comparado contra 25 miligramos de cabazitaxel posterior al uso del docetaxel. En el segundo punto de la resistencia a las terapias hormonales, que ya lo mencionó la doctora Sobrevilla, la secuencia adecuada de todas las terapias a partir del 2010 ha sido poco analizada y no existen estudios prospectivos actualmente que se hayan reportado donde se estén evaluando cuál es la secuencia adecuada y la mejor selección para cada uno de los pacientes. En cuanto a las terapias hormonales, lamentablemente solamente tenemos información retrospectiva y todos son posterior al uso de docetaxel. En el primer estudio de Schrader, él logró identificar 35 pacientes que primero recibieron abiraterona y posteriormente recibieron enzalutamida.
definieron un grupo de pacientes como sensibles a viraterona, que eran aquellos que tenían una disminución en más del 50% del antígeno prostático específico. Estos identificaron solamente a 46 pacientes. Estos pacientes que eran sensibles a viraterona, al hacer el cambio posterior a la progresión a una otra terapia oral antihormonal como es la enzalutamida, solamente el 44% de los pacientes logró una disminución similar mayor al 50% del APE. En cambio, aquel grupo de pacientes que eran insensibles a viraterona, al hacer el switch a lo que fue enzalutamida posterior a la progresión, solamente el 16% de los pacientes logró disminuir en más del 50% el antígeno prostático. Y el otro estudio, que es de Noonan, son datos del estudio AFFIRM, que es el uso de enzalutamida posterior a docetaxel. Él logró identificar 27 pacientes que posterior al uso de enzalutamida recibieron como siguiente línea de tratamiento a viraterona. Aquí fueron un poquito más laxos, definieron como sensibilidad a la enzalutamida una disminución del 30% del antígeno prostático, y estos pacientes, solamente fue el 70% de los pacientes. Y estos pacientes, al ser cambiados a viraterona, solamente el 11% de los pacientes lograba disminuir en más del 30% el antígeno prostático específico. La tasa de respuesta objetiva al hacer el cambio de enza a viraterona fue del 0% y la supervivencia libre de progresión menor a 4 meses. Entonces, esto sugiere que existe una resistencia cruzada entre las terapias hormonales, de tal forma que se sugiere que ante la progresión de una terapia hormonal, cambiar tal vez el mecanismo de acción terapéutico, como puede ser nuevamente el uso de taxanos, como es el cabazitaxel. Actualmente se está corriendo el estudio PRIMCAP, en el cual los pacientes que han progresado a viraterona están siendo aleatorizados a recibir enzalutamida o cabazitaxel, y esto podrá contestar de forma prospectiva esta pregunta de cuál es la mejor forma de secuenciación. En cuanto a tercera o posterior línea de tratamiento, la mitojantrona, que fue el medicamento contra el cual se comparó docetaxel en el estudio de TANOC, ha sido actualmente ya superada desde hace muchos años por los taxanos, porque como recuerden son los únicos agentes de quimioterapia que han demostrado mejorar la supervivencia global y la calidad de vida. En este estudio se comparó mitojantrona más prednisona comparado solamente con prednisona, y eran pacientes que eran totalmente vírgenes a tratamiento con quimioterapia, y el desenlace primario de este estudio de mitojantrona no fue la supervivencia global, fue la reducción del dolor en 2 puntos en una escala de 0 a 6 por más de 3 semanas. De esta forma no mejoró la supervivencia global, pero sí hubo una mejoría en la reducción del dolor en el 29% de los pacientes en el grupo experimental, comparado contra el control, que solamente fue de prednisona. De esta forma, mitojantrona puede ser una buena elección de tratamiento paliativo posterior al uso de los taxanos, recordando que no mejora supervivencia global, solamente mejora lo que es, disminuye los síntomas, y es una opción razonable todavía posterior a agotar las líneas de tratamiento previas. La estramustina, que es realmente una terapia oral, es un símil estrógeno que contiene además una mostaza nitrogenada y logró su aprobación hace más de 34 años por la FDA. Mejoró tasas de respuesta objetiva y mejoría en el dolor de los pacientes, pero no así la supervivencia global. Se ha tratado de reincorporar la estramustina últimamente junto con el docetaxel, pero ha sido abandonada esta técnica, ya que la toxicidad grado 3 o 4 puede ser hasta del 45%, y además no mejora tasas de respuesta ni supervivencia global en los pacientes en combinación con docetaxel. Ya la doctora Sobrevilla habló acerca de la variante 7 del receptor de andrógenos. Recordemos que el receptor de andrógenos se codifica en el cromosoma 7 y existen varias isoformas. La isoforma 7 le falta el dominio del ligando. De esta forma, actúa como un factor de crecimiento que es totalmente constitutivo y está asociado a falta de respuesta a las terapias hormonales dirigidas contra los receptores de andrógenos, específicamente a viraterona y enzalutamida. La RB7 solo puede ser medido mediante células tumorales circulantes y lamentablemente en nuestro país esto no lo tenemos disponible aún. Esto fue presentado en ASCO del 2015,
en el cual el doctor Anton Arakis, esto ya lo mencionó la doctora Sobrevilla, logró identificar 17 pacientes, los cuales, de 37 pacientes que habían sido tratados con taxanos, 17 pacientes con esta variación 7 del receptor de andrógenos, y no hubo diferencia ni en respuesta del antígeno prostático, supervivencia libre de progresión, ni supervivencia global si estos pacientes eran tratados con taxanos. Pero en cambio, estos resultados fueron corroborados por un pequeño estudio de Ostenk de 29 pacientes con el uso de cabazitaxel y budesonida, un estudio fase 2 de farmacocinética, y también no encontró que la presencia de la variación 7 impactara con el uso de docetaxel. En cambio, al comparar la variedad 7 del receptor de andrógenos de taxanos contra las terapias hormonales, sí hubo una diferencia estadísticamente significativa al utilizar en respuesta del antígeno prostático, supervivencia libre de progresión para el antígeno prostático y supervivencia libre de progresión radiológica. De esta forma, se sugiere que los pacientes que tienen variedad 7 del receptor de andrógenos son pacientes que de entrada son resistentes a estas terapias hormonales y tienen que ser llevados a usar lo que son los taxanos. Obviamente esto está limitado por el número de pacientes, son estudios retrospectivos y necesitamos ensayos prospectivos que corroboren esta información. Y en un futuro hablaremos de la heterogeneidad de las células tumorales circulantes. Esto fue presentado hace más de 2 años en JCO, en el cual son células tumorales circulantes del estudio Cougar 301. Recordemos que esto es post-docetaxel, y Sher y sus colaboradores identificaron células tumorales circulantes que tuvieran variantes en la expresión de los receptores de andrógenos, tamaño y la forma, y los clasificó de heterogeneidad alta, intermedia o baja. Ante la alta heterogeneidad, según sus criterios, tenían mayor alteraciones genómicas. Como pueden observar en la tabla de la derecha, los pacientes con una alta heterogeneidad tenían un peor desenlace si estos eran tratados con terapias hormonales, pero no así si eran tratados con taxanos. Entonces, este es un subgrupo de pacientes que en un futuro, cuando lo podamos medir, se beneficiarán más del uso de lo que son los taxanos, en lugar de utilizar las terapias hormonales. Entonces, como conclusiones, tenemos que cuáles son las indicaciones actualmente de la quimioterapia en el subgrupo de pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración. 1. Pacientes sintomáticos sin quimioterapia previa. Esto fue por el estudio TAX 327, no hay ninguna duda acerca de esto. 2. Posible resistencia entre las terapias hormonales, hablo de abiraterona y enzalutamida, son estudios retrospectivos, más se sugiere el hecho de que ante la necesidad de cambiar por progresión de una terapia hormonal, tal vez lo mejor sea de puente utilizar cabazitaxel, obviamente si el paciente está en condiciones de recibir este medicamento. En tercera o posterior línea de tratamiento, ya cuando hemos agotado todas las líneas previas, mitojantrona y estramustina siguen siendo medicamentos que están disponibles y para uso en este grupo de pacientes. Los pacientes que tengan la variedad 7 del receptor de andrógenos son pacientes que vemos tienen cero respuesta ante el antígeno prostático mediante el uso de las terapias hormonales, y docetaxel o cabazitaxel. Bueno, cabazitaxel puede ser una buena opción para ellos, y en el futuro la heterogeneidad y la medición de las células tumorales circulantes nos ayudará a seleccionar mucho mejor a nuestros pacientes y poder especificar de qué tratamientos se van a beneficiar esta población y por ende mejorar su calidad de vida y prolongar su supervivencia. Por su atención, muchísimas gracias.